Tengo el placer de presentarles al conferenciante de hoy, a la vez que le agradezco que haya venido desde Buenos Aires. Se trata de don José Emilio Burucúa, que es profesor titular en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín y codirector del Centro de Producción e Investigación, Conservación y Restauración Artística y Bibliográfica. Después de doctorarse en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires en el año 85, ocupa distintos cargos en esta universidad, entre ellos el de vicedecano y profesor titular de Historia Moderna. Ha estado también vinculado como docente con otros organismos como el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad San Martín o el Instituto de Teoría e Historia de las Artes Julio E. Pairó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires también. También ha ocupado cargos como el de director de Cultura en el 74 y director de Educación entre el 78 y 79 del Territorio Nacional de la Tierra de Fuego. Ha sido profesor visitante en las universidades de Oviedo, en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París y, entre otros, también en el Instituto Getty de Los Ángeles. Y también es miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre las relaciones históricas entre la imagen y la idea y sobre la historia de la risa en la Europa del Renacimiento. Y destacamos algunos libros como Historia, Arte y Cultura de Avi Warburg a Carlo Ginzburg del 2003 o Corderos y elefantes, la sacralidad y la risa en la modernidad clásica, siglos XV y XVII. Precisamente mañana va a presentar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía el último libro titulado Enciclopedia BS, que se le ha editado aquí en España, Periférica. La conferencia de hoy se titula Entre lo cómico y lo sublime, la pintura mitológica de Rubens en el Prado. Y tras una introducción general que tratará de la recepción de la mitología desde la antigüedad clásica hasta el Renacimiento y Barroco, tratará también la apropiación risueña de la mitología clásica en la pintura mitológica de Rubens, en el ciclo del artista flamenco para la Torre de la Parada, y que hoy se encuentra aquí en el Museo del Prado. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Fundación, a Nuria de Miguel, a Inés Cobo, al señor presidente de la Fundación, Joaquín Zurita, y a ustedes por la presencia esta noche. Comienzo citando el pasaje de las sátiras de Juvenal que se encontraba como una inscripción en el ingreso a la casa y al jardín de Rubens en Amberes. Es un pasaje de la 10ª sátira, los versos 346 a 350, y dice: dejemos a los dioses la tarea de decidir qué es bueno y útil para nosotros. El hombre es más amado por los dioses que por sí mismo. Los dioses paganos son nuestro tema esta vez, unas divinidades en cuya mitología los letrados antiguos parecen haber dejado de creer entre los siglos IV y III a.C., sin que ello derivase necesariamente en el ateísmo, salvo unos pocos casos que pueden contarse con los dedos de la mano. La mayoría de los sabios clásicos, a partir de Platón, creyeron en una fuerza divina, a la que, según dónde o cuándo se manifestase, era claro y prudente llamar por sus nombres tradicionales: Zeus, Júpiter, Poseidón, Neptuno, Hades, Plutón y así siguiendo. Por ejemplo, Ovidio declaró en el comienzo de las Metamorfosis, donde se trata acerca del poder ordenador del caos primordial, que semejante potencia correspondió a la naturaleza o a algún dios. Máximo de Tiro, contemporáneo de los antoninos, escribió: en efecto, hay un Dios superior al tiempo, la eternidad y toda naturaleza que fluye, que no puede ser nombrado por el legislador, inexpresable por el lenguaje e invisible a los ojos. Y como no podemos captar su esencia, nos apoyamos en palabras y nombres, animales, figuras de oro, marfil y plata, plantas, ríos, cimas y fuentes. El neoplatónico Salustio de Emesa, amigo del emperador Juliano el Apóstata, resumió esa postura intelectual acerca de los mitos en una frase breve y muy bella. Decía Salustio: estas cosas no ocurrieron jamás, pero son siempre. En cuanto a los pensadores de los que no se sabe con certeza si habían o no abandonado la religión antigua por el joven cristianismo en los siglos IV y V,
Aun cuando ellos mismos pretendieran de todos modos ser eslabones entre las dos culturas, Claudiano propuso la naturaleza como una forma cósmica superior a todos los dioses, mientras Macrobio solía invocar al dios que los griegos habían considerado la primera y más alta de las cosas, lo bueno, la causa primera, y a la mente, fruto y cortejo del Altísimo, donde habitan las ideas. Pero la identificación de los dioses paganos con los demonios, en el sentido de criaturas condenadas, maléficas e infernales, que esta palabra asumió en el siglo V, una asimilación llevada a cabo por el gran Agustín en el De Civitate Dei, descartó largo tiempo cualquier compromiso religioso que buscara conservar el abordaje metafórico de los dioses antiguos y sus mitos. Solo en el fin del medioevo, y de una manera programática y firme a partir del Renacimiento, la civilización cristiana occidental se permitió resucitar el temple de los filósofos clásicos respecto de su propio paganismo. Es decir, los dioses de los que hablaremos hoy han sido sublimes simulacros, formas seductoras y poderosas de seres que ya los más lúcidos de entre quienes los adoraban consideraron un producto de la fantasía de los hombres, asentada tanto en su temor o debilidad cuanto en su necesidad de amor y belleza. El Máximo de Tiro que citamos completó sus consideraciones en torno a la divinidad inefable que pulverizaba la mitología y sus representaciones del siguiente modo: aplicamos a su naturaleza lo que hay bello entre nosotros. Ese es el sentimiento de los que aman, para quienes las imágenes de sus amantes son el espectáculo más placentero. De todos los historiadores que trabajaron en el Instituto Warburg con entusiasmo y fascinación en algún momento de sus vidas, Ernest Gombrich, Jean Sesneck y Edgar Wind han sido tal vez quienes más ahondaron en la cuestión histórica de la vuelta a la vida de los mitos paganos en el Renacimiento y el Barroco. Ellos nos enseñaron qué significados revistió la hendidura que en el tejido habitual de las causas y efectos del presente, transcurridos en la secuencia de una temporalidad lineal y ordenada, permitió la irrupción de otra temporalidad, antigua pero tanto o más vital que la coetánea en la existencia de los europeos de los siglos XV al XVII. Se produjo allí y entonces un choque de horizontes de cultura, a los que podemos llamar, a fuer de simplistas, pagano antiguo y cristiano medieval. Esto es, un conflicto tan encarnizado y tan feroz como para exhibir también víctimas y mártires conspicuos. Pienso en Geoffroy de la Vallée, en Giordano Bruno o Giulio Cesare Vanini. Las disputas enormes de prácticas y saberes marcaron las conciencias de artistas e intelectuales en el occidente del viejo mundo con la señal del desgarramiento, de la tensión perpetua e insoportable entre amores inconciliables en lo profundo de nuestras almas. Por supuesto, la historia de aquel período nos revela que hubo intentos serios por tender puentes de una a otra cultura y por encontrar fórmulas capaces de armonizar las axiologías de la polis clásica y del ascetismo cristiano volcado a una vida que no era la de este mundo. Para complicar el panorama, recordemos que el medioevo tardío había ensayado varios de tales pasajes mediante sus alegoresis morales, de las que serían modelo los Ovid moralisés y la propuesta de una lectura anagógica para la comedia de Dante. Boccaccio, en su Genealogia Theorum, que podría ser llamada el primer libro moderno sobre la mitología grecorromana, partió precisamente de esas operaciones simbólicas en torno a las virtudes y los vicios, pero abrió también el camino hacia una noción que se probaría fertilísima, la de una prisca teología, la de las prefiguraciones poético-filosóficas de las verdades cristianas en el seno profundo y genuino de la religión pagana. El neoplatonismo florentino del Quattrocento logró transitar esa vía y llegar a la síntesis de todos los saberes del Mediterráneo en el famoso programa que Pico de la Mirandola presentó en su Oratio y las 900 tesis. El pensamiento español fue muy sensible al gran problema cultural del Renacimiento y a las soluciones posibles, según lo prueban el libro del Tostado, ya, Tratado sobre los dioses de la gentilidad o las 14 cuestiones, escrito antes de 1455 e inspirado en Boccaccio,
Más tarde, La filosofía secreta de la gentilidad, por Juan Pérez de Moya, publicada en 1585. Y finalmente, en plena era barroca, El teatro de los dioses de la gentilidad, por Baltasar de Vitoria, cuyos 3 tomos salieron a la luz de 1622 a 1625. Digamos que también hubo ocasiones, sobre todo durante el primer tercio del siglo XVI, en las que la dialéctica entre la antigüedad pagana y el cristianismo medieval se acercó a una solución considerada peligrosa en el terreno de las costumbres y de la propia religión. La vuelta a la vida de los dioses llegó a mostrarse a tal punto dominante y atractiva que las verdades y la piedad cristianas corrían el riesgo de quedar subsumidas por una suerte de pansofía vitalista y mundana respecto de la que no cabían dudas. Su expresión más acabada y bella había ocurrido en el remoto pasado clásico y probablemente volviera a manifestarse en un futuro cercano en la nueva cultura aristocrática de las cortes italianas del Renacimiento maduro. El Prado posee 2 ejemplos pictóricos deslumbrantes de ese polo al que se dirigían el movimiento neoplatónico y las prácticas de la cortesanía secular, que hallaron su mejor síntesis en el manual de Baltasar Castiglione. Me refiero a las 2 telas de Tiziano, la Bacanal de los Andrios y la Ofrenda a Venus, inspiradas en las imágenes de Filóstrato y pintadas para el camerino de alabastro que mandó a decorar Alfonso I de Este en el castillo de Ferrara. No me voy a detener en estas obras maestras que ya fueron o serán suficientemente estudiadas por los colegas que me acompañan en el ciclo presente. Procuraré explorar más bien qué ocurrió en términos estéticos y culturales cuando comenzó a abrirse paso la idea de que cualquier intento de conciliación entre los horizontes antiguo y cristiano estaba destinado a naufragar, y que resultaría inevitable buscar alternativas inéditas en el plano de las prácticas y de las ideologías, si acaso se aspiraba a que las sociedades europeas no quedasen prisioneras del anquilosamiento de su civilización. Fue la reforma religiosa, estallada en Alemania a partir de 1520, el primer gran síntoma de una crisis compleja de las relaciones entre el pasado lejano de los clásicos, resucitado enérgicamente por las necesidades de los homines novi que querían definir su papel social con vistas a un nuevo reparto de los poderes terrenales, y el presente que no abandonaba el proyecto de una renovación de las comunidades políticas sobre la base de un regreso militante a la axiología cristiana. Perdón. Lo interesante de este asunto fue que el Nachleben, la vuelta a la vida de los mitos paganos, adquirió en semejante marco, sobre todo en los países del norte de los Alpes, un sesgo inesperado, que me gustaría analizar a partir de una obra del Prado, La armonía o las 3 gracias, que Hans Baldung Grien pintó en los años 40 del siglo XVI en compañía de las 3 edades y la muerte, ¿no?, que ustedes ven a la derecha. Ambas piezas ingresaron a la colección real en tiempos de Felipe II. Tienen las mismas medidas y es probable que compongan un todo iconográfico. Las jóvenes de la armonía han sido identificadas con las gracias, por supuesto, pero ciertas variantes respecto de modelos consagrados y algunas presencias en el cuadro instalan la duda. Si se tratase efectivamente de las gracias, la fórmula derivada de una descripción de Séneca e instalada en la pintura y en la gráfica renacentista desde el 480, imponía que una de las muchachas fuera vista de espaldas, cosa que aquí no ocurre. El laúd en la mano de una de ellas se compadece perfectamente con la idea de que estas mujeres formaban parte del cortejo de Venus, mas el libro que sostienen las otras 2 resulta algo fuera de lugar. Por otra parte, ¿qué hace allí una serpiente enroscada en el árbol del fondo? ¿Por qué la escena tiene lugar de noche bajo una inmensa luna llena? Es posible que nuestra representación de las gracias se relacione con el mundo de la Diana Hécate, vínculo sobre el que llamó la atención Edgar Wind,
y que asocia también a las tres diosas con las Parcas, hijas del Erebo, según ya había señalado Boccaccio en la genealogía. El libro adquiriría de tal suerte el sentido del libro de la vida, en que las diosas del Fatum han dejado inscripta la fortuna de los hombres. De modo que Baldwin Green ha deslizado la representación de las así llamadas y evocadas gracias, númenes del amor, la belleza de los sentidos y del goce de la vida, hacia una meditación sobre la noche, el destino y la muerte. ¿Qué papel cumplen los probables amorcillos que juegan con un cisne y un cuaderno de música? El ave bien podría corresponder a una de las dos que suelen arrastrar el carro de Venus. Sin embargo, en el estiramiento de su cuello, maltratado por el niño del primer plano, y en la mirada absorta que el cisne lanza a la partitura, hay marcas de desasosiego. Tal vez se trate del famoso canto previo a la muerte, a pesar de que Plinio desestimó la existencia de ese lamento entonado por el cisne en su Historia Natural, un texto más que frecuentado por los artistas e intelectuales del siglo XVI. Recordemos, sin embargo, que al referirse a la metamorfosis de Júpiter consagrada a la posesión de Leda, Boccaccio apuntó que el dios era presa entonces de la angustia que le acarreaba una vejez inesperada. Dice la genealogía: quizá la antigüedad imaginó a Júpiter convertido en cisne porque el cisne canta dulcemente, por lo que es posible que Júpiter haya convencido a Leda a amarlo y desearlo con la dulzura de su canto, como muy a menudo vemos que ha sucedido. Puesto que el canto es uno de los garfios de Venus, o quizá Júpiter fuera viejo y debido a la vejez canoso cuando amó a Leda, y afectado por el deseo ardiente andaba lamentándose, por lo que se imaginó que se había transformado en cisne, que es canoso, esto es blanco, y próximo a la muerte, canoro. ¿Acaso los tres infantes, sumado al cuarto que yace en el cuadro de las tres edades, no podrían ser los cuatro hijos de Júpiter y Leda? Castor y Pólux, el niño que se amarrea al cisne y el que está de pie, cuyo sexo es evidente. Clitemnestra, la figura infantil del fondo, y Helena, la que duerme tomada de la lanza de la muerte en la otra tabla. La bella mujer de las tres edades sería por consiguiente una figura de Helena de Troya adulta. Adviértase que una lágrima se le desliza por la mejilla, lo que recuerda que Helena lloró junto a la anciana Hécuba. Quizá podría ser la vieja que la abraza en nuestro cuadro. Lloró Helena por la muerte de Héctor. El búho cornudo en el primer plano es el signo de la profecía funesta, según los términos con que Plinio se explayó sobre ese pájaro en la Historia Natural. En el fondo, la torre incendiada podría ser interpretada como una visión del infierno o de la caída de Troya. No está de más señalar que Melanchthon, el intelectual por antonomasia del movimiento reformado, apuntó al doctor Fausto y a sus amores mágicos con el fantasma de Helena, para sugerir que ese personaje había sido la versión moderna de Simón el Mago, otro personaje a quien la tradición apuntó como amante de un simulacro de Helena. Melanchthon quería decir con ello que el diabólico Fausto había precedido a los nuevos apóstoles, Lutero y él mismo, igual que Simón lo había hecho con los primeros discípulos de Cristo. Observemos que en lo alto del cielo de las tres edades, un crucifijo se ha desprendido del sol, lo que nos sugiere que solo en el beneficio de Cristo reside la posibilidad de nuestra salvación. Con lo cual, el díptico pintado por Grien nos descubriría el significado que la Reforma protestante asignaba a los mitos antiguos, a saber, historias de idolatría, superstición, pecado, oscuridad y muerte segura del alma. Cifras del papismo, pues Lutero había dicho: la enseñanza del Papa está tomada de la ley pagana e imperial. Comprendo que muchos de los asistentes de esta noche entiendan que la lectura de las obras de Grien que acabo de exponer es un ejemplo agobiante, algo presuntuoso de sobreinterpretación. Pero a modo de experimento con el que aspiro a convalidar la complejidad que el pintor alemán desarrollaba adrede en sus cuadros sobre temas del paganismo antiguo, haré un pasaje muy breve por la iconografía del Mercurio Espléndido, tabla de Hans Baldung, que se exhibe en el Museo Nacional de Estocolmo.
el dios muestra sus atributos tradicionales, las sandalias y el sombrero alados, el caduceo y la manzana de oro que entregó a Paris para su juicio fatídico. Las alas multicolores de mariposa que le cubren el sexo son un elemento insólito que hoy asociamos fácilmente con el epíteto poikilometes, el que asemeja la piel maculada de animales como la pantera, adjetivo con el que el dios fue nombrado en el himno a Hermes atribuido a Homero. Apenas buscamos de qué texto hubo de extraer nuestro artista ese rasgo tan particular, ya que su familiaridad con un himno homérico resulta demasiado peregrina, volvemos a toparnos con la genealogía de Boccaccio, donde se ensalzan el polimorfismo y la riqueza de recursos de Mercurio. Es más, cuando nos interrogamos acerca de la fuente y la pantera que se mira en el agua, elementos centrales en el paisaje de fondo de la figura divina, la clave vuelve a encontrarse en las historias míticas narradas por Boccaccio. La fuente es el sitio de Caria, donde el hijo de Mercurio y de Venus, Hermafrodito, quedó corporalmente unido para siempre a la ninfa Salmacis, un ontanar cuyas aguas se dice que transformaron a los fieros habitantes de Caria en gentes suaves, más humanas, benignas, igual que el felino manso, que se complace con su reflejo en el espejo del agua. Porque, según explica Boccaccio, la mansedumbre respecto de la ferocidad parece hembra. Así se dijo de quienes entraban en aquel río que se afeminaban. Creo haber podido abrir el círculo hermenéutico en el sentido de que parecen contundentes las pruebas en torno al uso sistemático que Green hizo del texto mitológico de Boccaccio para construir sus complejas alegorías paganas. Ahora bien, frente a la dislocación trágica que a manos de la Reforma sufrieron los intentos conciliadores entre la religión antigua y el cristianismo, existió también, a partir de 1530, una crisis de esos programas que se produjo en una clave cómica. El tembladeral abarcó desde la burla de la erudición clásica, que ejercitaron la poesía pedantesca, el arte macarrónico y la épica rabelesiana, hasta la sátira de las religiones en la filosofía de Giordano Bruno. España descolló en el horizonte europeo con las burlas mitológicas de Juan de la Cueva y la crítica de Cervantes al saber libresco del siglo de oro en el prólogo de la primera parte del Quijote, o en la sátira del primo humanista y la sátira de las polianteas en la segunda parte de la gran novela, ¿no?, en el capítulo 22. Nuestro propósito consiste en examinar la cuestión de la apropiación risueña de la mitología clásica en la pintura mitológica de Rubens, precisamente en buena parte del ciclo que el artista flamenco realizó para la Torre de la Parada y que hoy se encuentra en el Museo del Prado. Comienzo por rendir tributo a los maestros de la historia del arte, quienes por un lado se ocuparon de las formas peculiares de apropiación de la mitología pagana que usó Peter Paul Rubens, y por el otro abrieron el horizonte hacia el tema de la vena cómica en el arte del flamenco. Entre los primeros cito los trabajos de Ernst Gombrich, Elizabeth McGrath y el bello libro reciente de Aneta Georgievska-Schein sobre Rubens y la arqueología del mito. De los segundos sobresale, por supuesto, la obra de Svetlana Alpers, desde sus estudios juveniles acerca de la decoración de la Torre de la Parada hasta el análisis deslumbrante que ella hizo del sileno borracho en la Pinacoteca Antigua de Múnich. El resultado del primer empeño está claro. Hoy sabemos que Rubens fue uno de los artistas más eruditos de todos los tiempos, políglota y latinista consumado, capaz de leer la literatura romana de corrido en su lengua original y la literatura moderna directamente de sus fuentes, neerlandés, italiano, alemán, español, francés e inglés, poseedor de una biblioteca excepcional aún para un hombre de letras de su época. Conocía al dedillo las mitografías clásicas, las metamorfosis de Ovidio, las fábulas de Higinio, las mitologías de Fulgencio. Téngase en cuenta que estos dos últimos autores solían publicarse juntos a comienzos del siglo XVII.
así como las obras modernas del género, por supuesto la genealogía de Boccaccio, los tratados de Conti y Giraldi, las Immagini degli Dei degli Antichi por Vincenzo Cartari, texto del que está registrado un volumen de la edición francesa de 1623-24 en la biblioteca del pintor. La cultura vastísima del maestro marcó su epitafio en la iglesia de Saint-Jacques en Amberes. Dice así: entre otras dotes de todas las buenas artes y elegancias que llegaron a ser milagrosas, descolló la doctrina de la historia antigua. Su creatividad en la creación de alegorías visuales fue ensalzada por Roger de Pile en 1715, que dijo así: ningún pintor ha tratado tan docta ni claramente como Rubens los temas alegóricos. Y puesto que la alegoría es una especie de lenguaje que en consecuencia el uso debe autorizar y ha de ser también comprendido por muchos, él introdujo en aquellos solo los símbolos que las medallas y los otros monumentos de la antigüedad hicieron familiares, al menos entre los sabios. La investigación histórica también ha demostrado hasta qué punto nuestro artista especulaba en sus cuadros de tema mitológico, con la destreza propia y las capacidades ajenas de los contempladores de la época para realizar una exégesis alegórica compleja a través de muchas capas de significación y cultivar en consecuencia lo que Georgievska Schein ha denominado opulencia formal y semántica. Por ejemplo, la manera en que Rubens representó la muerte de Aquiles en uno de sus esbozos para los tapices que debían ilustrar la historia del héroe. Este está hoy en el Instituto Courtauld, en Londres. Donde el relato de Ovidio sobre la flecha de Paris que mató al Pelida, Metamorfosis 12, se funde con una alusión al sacrificio de Polixena, tomada de las fábulas de Higinio. Más que la libertad interpretativa y poética con la que nuestro artista trataba la mitología, desnuda su erudición aplastante. Pues esta fusión de Ovidio con Higinio solo se encuentra en el comentario de Servio Gramático a la Eneida. Otra mezcla, esta vez de momentos diferentes y hasta cierto punto contradictorios de un mito, aparece en el cartón de Rubens, luego convertido en cuadro por Cornélie de Vos. Ambas obras pertenecen al Prado, tanto el boceto como el cuadro final, que narra dos episodios sucesivos de la historia de Apolo en las Metamorfosis: la muerte del monstruo Pitón y el desafío de Cupido en torno al poder de sus flechas amorosas, que están claramente separados en Ovidio. No tanto el arte del erudito despunta en esta práctica, sino el intento de representar la contradicción entre un momento sublime, el del aniquilamiento del monstruo, y un episodio francamente cómico, el del castigo que el niño juguetón de Cupido, que según dice Ovidio, infligirá a un dios quien nunca había sido transido por la llamarada de Eros. Enseguida volveremos sobre el punto de lo cómico, que sí quiere ser el núcleo de lo que queda de la conferencia. En rigor de verdad, el punto de partida de toda la producción rubensiana en este campo parece haber sido siempre el descubrimiento de las prefiguraciones paganas de lo divino a la luz de la hermenéutica católica, que no desdeñaba, por cierto, sino que estimulaba también las lecturas en términos de la filosofía natural y moral de los mitos antiguos. Son sutiles, aunque finalmente obvias, las referencias al engaño de los sentidos que se encontraba tras la elección de Paris, tal como se desprende de las pequeñas diferencias que hacen de Venus, la que está en el centro, un epítome de la belleza sin titubeos contra el pudor y la reticencia de Minerva y de Juno, en el cuadro del Juicio de París que Rubens pintó en 1638 por encargo del cardenal Infante. El rapto de Proserpina, destinado a la Torre de la Parada, debía de recordar a quien lo contemplase los ciclos de la naturaleza, la latencia de la vida vegetal mientras Proserpina permanecía en los infiernos, el renacimiento y desarrollo de las plantas durante los 6 meses que la diosa pasaba en la superficie de la tierra junto a su madre, según establecido por el padre Júpiter, es decir, el mismo cielo.
No podemos hacer a un lado tampoco el hecho de que respecto de las experiencias más bien estéticas y sensibles que significantes, la pintura mitológica fuera para Rubens un territorio de multiplicación del conocimiento y del dominio en el relato de las pasiones del alma. Ya los biógrafos de nuestro artista destacaron ese lazo en el siglo XVII. En 1672, Bellori relacionaba la erudición clásica de Rubens con su habilidad insuperable para dotar de vida afectiva a los personajes de sus pinturas. Bellori decía: no era un simple práctico, sino un erudito, pues se vio un libro de su mano en el que se contienen observaciones de óptica, simetría, proporciones, anatomía, arquitectura y una investigación de los principales afectos y acciones, extraídas de las descripciones de los poetas antiguos con las demostraciones de los pintores. Tuvo dones naturales, espíritu vivo, ingenio universal, noble y cultivado en la literatura de los buenos autores de historia y de poesía, por lo que era capaz de hacer invenciones y sabía explicar los temas con las partes más apropiadas y más oportunas. Era eficaz en las acciones y en ellas expresaba y animaba los movimientos y los afectos. Hasta aquí, Bellori. Alrededor del año 1700, Roger de Pile dio mayor relieve a esa asociación, aunque reconoció que también algunos temas de la historia sagrada del cristianismo habían permitido el despliegue de las habilidades expresivas de Rubens. Acotemos que la pintura de asuntos sacros del maestro tuvo en el juego de las emociones su propio fundamento estético, pero ese patos cristiano apuntaba a una trascendencia que pretendía ser visible, la verdad y la belleza exaltada de la religión católica. Lo interesante es que el tópico traído y llevado en aquel caso, es decir, de la pintura religiosa cristiana, por el señor de Pile, correspondía a la masacre de los inocentes. Un material donde, como en los martirios, se trataba precisamente de la lucha sin cuartel desencadenada contra Cristo y sus fieles. El de los inocentes era además un tema comparable, incontinente, al rapto de las Sabinas y al juicio de París. De todas maneras, para el señor de Pile, la pintura mitológica y de historia antigua o moderna, lo mismo daba, pues la moderna estaba plagada de alegorías clásicas, permitía a Rubens alcanzar el pináculo de su maestría en la representación de los vaivenes del alma. Dice de Pile: aunque estuvo muy dedicado a su arte, arregló su tiempo de tal manera que siempre pudo consagrar parte de él al estudio de las bellas letras, es decir, de la historia y de los poetas latinos, que conocía perfectamente y cuya lengua le era muy familiar. Lo mismo que la italiana, tal cual es posible juzgar por las observaciones manuscritas que hizo acerca de la pintura, donde citó varios pasajes de Virgilio y de otros poetas que se referían a su tema. De manera que no cabe sorprenderse si tenía tal abundancia en sus pensamientos, tanta riqueza en sus invenciones, tanta erudición y pureza en sus cuadros alegóricos, y desarrollaba también sus temas al no incluir sino las cosas que les eran propias y particulares. De allí viene que, por tener un conocimiento perfecto de la acción que quería representar, se introducía más en ella y la animaba mejor, pero siempre según el carácter de la naturaleza. Hasta ahí de Pile. Llegamos por fin a la cuestión de la pintura cómica en el corpus mitológico del maestro. Casi toda mi argumentación se sentará en el inmenso ciclo realizado por Rubens y sus ayudantes para el pabellón de casa de Felipe IV, cuya mayor parte se encuentra en el Prado. Permítaseme hacer un par de excursus. Uno sobre los apuntes que dos colegas realizaron acerca de nuestro problema, el otro sobre un ejemplo existente en este museo que no pertenece al conjunto de la Torre de la Parada. Svetlana Alpers ha recalcado el interés perenne del flamenco por la figura de Sileno y estudiado todas las versiones que él realizó del personaje, para concentrarse finalmente en el cuadro monumental de la Pinacoteca de Múnich. Albers ha demostrado que las figuras báquicas, y Sileno en especial, han sido siempre ubicadas por Rubens en el campo de las alegorías de la paz y de la felicidad. Los silenos de nuestro pintor se aproximan mucho más a los gigantes jocundos de Rabelais por su contextura y espíritu que a los célebres silenos de Alcibíades, los personajes socráticos que popularizó Erasmo.
Alpers insiste en el absurdo jocoso, pariente del que impregna Gargantúa y Pantagruel, que implica el proyecto pictórico de Rubens destinado a otorgar grandeza a un cuerpo fofo, risueño y ebrio, algo andrógino en el despliegue de esas adiposidades que hipertrofian el elemento femenino de su aspecto. Bien sabemos que desbordes semejantes son los propios del grotesco y de la comedia de cuño aristofanesco, por lo cual es probable que la contemplación de los silenos de Rubens y de sus cortejos desencadenara el efecto ambivalente de una risotada, al mismo tiempo que una meditación conmovida acerca del cuerpo de los seres humanos, la enajenación por el vino y la fuerza del deseo. Por su parte, Aneta Georgievska-Schein, en su desconstrucción de los sentidos múltiples del hallazgo de Erictonio, una tela que está en el Museo Liechtenstein en Viena, tela pintada entre 1615 y 1616, ha descubierto el papel que la representación de lo monstruoso, adviertan, ¿no?, que el infante Erictonio aquí, ¿no?, tiene cola de serpiente, desempeña como momento reflexivo sobre el misterio terrible de la naturaleza, pero transpuesto en una y otra capa semántica de esa misma representación a la esfera del juego y del humor. Según semejante perspectiva, se trataría de un modelo de la estrategia hermenéutica del iocari serio et studiosissimi ludere, es decir, jugar con seriedad y con gran estudio. Con lo que nos hallaríamos frente a la manifestación de una risa cognitiva y de una comedia extrañamente sublime. Juego, travestismo, engaño. Juego, travestismo, engaño, sexualidades y naturalezas confundidas forman un tejido cómico en la tabla del Prado, Aquiles descubierto por Ulises entre las hijas de Licomedes, el modelo que Rubens pintó en la década del 30 del siglo XVII para uno de los tapices de la gran serie de la vida de Aquiles. Las muchachas se ven perplejas y divertidas. La fealdad y el desaliño de Ulises contrastan con la belleza y el gesto casi femeninos del héroe. El perrito permanece alerta. Ahí está el perrito. Son todos trazos cómicos que parece refrendar la máscara, que se desliza hacia un costado en la cariátide de la izquierda. Pero la expresión de la máscara es ambigua y el zorro que la mira y se revuelve en la parte baja del estípite instala un atisbo de desasosiego. ¿Acaso el artista insinúa que esta escena, algo frívola y risueña, es, contra todas las apariencias, el prolegómeno del camino que ha de llevar al joven Aquiles hacia su destino de muerte en Troya? Lo cierto es que la serie termina, sí, con la escena de la muerte del Pelida, que ya hemos comentado. Vayamos por fin a las pinturas de la Torre de la Parada. Y digamos que Alpers encontró la llave para la base de cualquier interpretación cuando unió la visión de los dioses de Ovidio y la que Rubens impuso a los númenes de sus historias pintadas. A pesar de su belleza corporal, las divinidades evocadas por el poeta antiguo y el artista moderno actúan o se muestran más como seres humanos que como inmortales, afectados por los sentimientos, los entusiasmos, los dolores psíquicos y las debilidades de los hombres. Para ambos, para Ovidio, tanto para Ovidio como para Rubens, las recreaciones míticas poseen el tono de la diversión. En los versos y en los cuadros, los propósitos épicos del relato se disuelven en un sucederse de formas dinámicas, inestables, en perpetua evolución. De tales incongruencias brota en las metamorfosis y en el ciclo del pabellón real lo que Alpers llamó la manipulación cómica de los dioses, precisamente. Este es un punto de partida bien establecido para mis propias indagaciones, y si bien no parece atinado rechazar la idea de que Rubens también haya tocado la cuerda de lo sublime desencadenado por el terror en buena parte de las obras encargadas por Felipe IV, incluso en estas, en las del sublime, algunos destellos de las expresiones, ciertos gestos exasperados o ademanes demasiado ampulosos remiten al espectador al mundo de las ficciones humanas.
Véase la mirada llena de picardía que Eurídice echa sobre los dioses infernales cuando Orfeo la rescata. La ausencia de patos en las caras de Minerva, Ceres y Diana, quienes hacen ademanes nada enérgicos de querer retener a Proserpina, aunque ya conozcan su destino. La torpeza de los lapitas, se supone que todas estas tienen que ver con esa beta de lo sublime, sin embargo, es posible encontrar estos chispazos de lo cómico. La torpeza de los lapitas que derriban las mesas y los manjares de la fiesta y se tropiezan con ellos antes de lanzarse al rescate de Hipodamia. La mirada de Io, hecha vaca, en la escena dramática del Mercurio y Argos, en los antípodas, por cierto, de la viveza de Eurídice. A decir verdad, pocas son las telas en las que no hay resquicio para la duda cómica. Tal vez Júpiter y Licaón, seguramente el banquete de Tereo, donde pareciera que no hay margen para lo cómico. De todas maneras, creo legítimo pensar que los retratos de los dos filósofos, Heráclito que llora y Demócrito que ríe, podían servir de guía en la torre de la parada, de principios ordenadores a partir de los cuales se organizaban dos secuencias principales, una sublime y la otra cómica, cosa que me ha sido sugerida por un exhaustivo y deslumbrante estudio de Fernando Bouza, Pícaros modernos y filósofos antiguos en la corte de Felipe IV, 3 risas, 2 remedos y un gesto, publicado en el bellísimo catálogo sobre las fábulas de Velázquez que editó por Javier Portús. Tal cual observó Vint, debido a las afinidades filosóficas que lo unían a su hermano Felipe, discípulo del neoestoico Justo Lipsio, Rubens hubo de suscribir la preferencia de Séneca por Demócrito, declarada en una frase de Tranquilitate Animi de Séneca. Es más humano reírse de la vida que llorar por ella. Sin embargo, tampoco son demasiadas las escenas del pabellón de casa que pueden ser ubicadas resueltamente del lado de las historias para divertirse y reír. El triunfo de Baco, sin duda, o Baco y Ariadna, las bodas de Tetis y Peleo, el nacimiento de Venus, el sátiro, la creación de la Vía Láctea, eso es lo que voy a tratar de demostrar, y esta sería la hipótesis más arriesgada, el Saturno, donde yo diría que hay una combinación ambivalente y provocativa entre lo sublime y lo cómico, pero en grado superlativo ambas cosas. Tomaré las 2 últimas piezas porque están referidas a mitos astrales y espero demostrar la condición cómica del Saturno por medio de cierto factor que une su figura a la creación de la Vía Láctea. Bueno, vamos al primero. En su comentario sobre esta tela de asunto cosmológico, la doctora Alpers ha marcado las licencias realistas en que incurrió Rubens a la hora de componer la figura de la diosa Juno que amamanta al infante en el esbozo. Al pasar al lienzo definitivo, ven que hay una diferencia clara, en la postura de esta y la postura de esta otra. La postura de Juno se torna, al pasar al lienzo, bastante más convencional. La comparación entre obra en ciernes y obra terminada nos revela hasta qué punto la primera figura de la diosa está empapada del principio aristotélico de la comedia, que exigía representar a los hombres tal cual son para hacer reír a los espectadores. En tratándose de una divinidad que se asimila completamente a un ser humano, el efecto cómico se acentúa y no desaparece del todo al ser transferido a la gran pintura que se colocó en la torre de la parada. Al contrario, el escorzo del infante, suspendido en el aire, ¿sí?, y la inclusión de un Júpiter acurrucado detrás del carro acrecientan la sensación de novedad inconveniente, que bien sabemos también era considerada un desencadenante ridículo por las teorías sobre la risa del Renacimiento y el Barroco. Ahora bien,
El texto que dio pie a la representación no se encuentra en las Metamorfosis, sino en el Poeticon Astronomicon de Higinio, de donde las habría tomado Natale Conti para sus mitologías. Rubens pudo inspirarse en cualquiera de los dos, en Higinio o en Natale Conti. Él conocía las dos obras, que los dos coinciden en dar una triple versión del mito de la Vía Láctea. Tanto Higinio cuanto Conti narran que la madre de los dioses, distraída o dormida, recibió para amamantar a Mercurio niño, según algunas fuentes, o bien al pequeño Hércules, cuyo destino de inmortal exigía el que fuese alimentado por Juno. Al despertar y caer en la cuenta de quién se trataba, el vástago de Júpiter y la ninfa Maya, o el hijo de Almena, en todo caso ambos productos de un adulterio de Júpiter, el que la propia diosa había enviado ya las famosas serpientes que Alcides Hércules mató en la cuna, Juno rechazó al infante, pero la leche de su seno dolorido siguió derramándose y así formó la Vía Láctea en el cielo. Otros afirmaban, sin embargo, que un ávido Hércules llenó su boca de tanta leche que no pudo tragarla y la vomitó entre las estrellas. La tela de Rubens no da mayores precisiones acerca de cuál de esas variantes del mito se ha elegido. En la Torre de la Parada había, por un lado, 4 cuadros sobre temas de la leyenda de Hércules, su grotesco triunfo, sus combates contra el Cerbero y la Hidra, y el caso del descubrimiento de la púrpura por parte de su perro, que contó Julius Pollux en el onomástico, una manera de relato divertido. Eso por un lado. Pero por el otro también hay una figura majestuosa de Mercurio, de modo que es posible que nuestra obra se vinculara con uno u otro de los personajes citados por Higinio y Conti en sus explicaciones del mito de formación de la galaxia, de manera que ahí quedamos en suspenso. Alrededor de 1582, Tintoretto había pintado una representación espléndida de nuestra historia como episodio de la vida de Hércules, en un grupo de 4 telas dedicadas al héroe y adquiridas por el emperador Rodolfo II para su castillo en Praga. Es difícil imaginar una combinación tan perfecta de elementos contradictorios. La liviandad sugerida en las poses de los personajes y el abarrotamiento de las figuras, el efecto de amplitud aérea en el azul del cielo y la riqueza y modulación cromáticas en las telas o en las plumas de pavos reales y amorcillos. Semejante armonía de opuestos, lograda a merced al trabajo minucioso de la luz y el color sobre los cuerpos, los objetos, la atmósfera, era la construcción estética característica de la escuela veneciana para proporcionar una imagen de fantasía y ensoñación a las ambivalencias del mito antiguo en un contexto cristiano. Rubens tomó nota de tales lecciones en su temprano viaje a Venecia al comienzo de su larga estancia en Italia y más tarde reforzó esas enseñanzas durante su permanencia en la corte de Madrid entre 1628 y 1629, cuando copió los Tiziano de la colección real. Pero el ciclo destinado a la Torre de la Parada introdujo, según hemos visto a partir del estudio de Alpers, un tono naturalista e irónico que dificultó cualquier escape del contemplador hacia un territorio de ficciones o maravillas y tendió a situarlo, por el contrario, en un horizonte de relaciones humanas exacerbadas. Nuestra creación de la Vía Láctea se ubica de manera resuelta en el territorio de ese antropomorfismo, no solo debido a la verosimilitud realista de los ademanes y de las posiciones de las divinidades, sino al carácter artificioso, casi de utilería, que presenta el carro de la diosa, como si se buscase mostrar adrede que la escena tiene el carácter de una ficción teatral, no de un vuelo de la imaginación. Compare en tal sentido ese carro de Juno con el que pintó el mismo Rubens, aquí, sí, para la entrada triunfal del rey Enrique IV de Francia en París, que hoy está en la Galería de los Oficios en Florencia. De todas maneras, me atrevo a pensar que hay ciertos elementos cosmológicos en la Vía Láctea para la Torre de la Parada que de modo sorprendente e inesperado subrayan la transferencia del mito al mundo concreto de los hombres. Observemos que en el cuadro de Tintoretto, otra vez lo paso, del pecho de Juno se desprenden estrellas idénticas que forman una suerte de anillo o corona.
El grabado que acompañaba el pasaje de la creación de la galaxia, de la Vía Láctea, repetido varias veces en las ediciones del Poeticon Astronomicon de Higinio, que fueron publicadas desde mediados del siglo XVI hasta comienzos del XVII, mostraba la Vía Láctea exactamente como una cinta de estrellas. La obra de Rubens, en cambio, ha revolucionado esa representación. En el cielo nocturno descubrimos más que atisbos de las constelaciones de Orión y las Pléyades por encima del carro, diseños que reproducirían los dibujos hechos por Galileo en el Sidereus Nuncius. Se nos revelan así las estrellas visibles a ojo desnudo y las invisibles que Galileo contempló con el telescopio y dibujó en su libro famoso de 1610. En la parte inferior derecha de la tela de Rubens, la leche de Juno genera una Vía Láctea cuya conformación también responde a lo descrito por el Pisano. Fíjense lo que dice Galileo. Lo que en tercer lugar he observado es la esencia o materia de la Vía Láctea, la cual mediante el anteojo se puede contemplar tan nítidamente que todas las discusiones, martirio de los filósofos durante siglos, se disipan mediante la comprobación ocular, al mismo tiempo que nos vemos librados de inútiles disputas. En efecto, la galaxia no es sino un cúmulo de innumerables estrellas diseminadas en agrupamientos, y cualquiera que sea la región de ella a la que dirijamos el anteojo, inmediatamente se ofrece a la vista una cantidad inmensa de estrellas. Agreguemos un detalle simbólico que tal vez refuerce el lazo de nuestro cuadro con el Sidereus Nuncius. La corona de rayos alrededor de la cabeza de Júpiter se concentra en 4 puntos luminosos, 4 pequeños globos que bien cabría ligar a los satélites del planeta Júpiter, los planetas mediceos descubiertos por Galileo con el telescopio. Sabemos que Rubens tuvo relaciones amistosas con aquel sabio desde los tiempos de su estancia en Italia en la primera década del siglo XVII. Se ha especulado con que en el autorretrato en un círculo de amigos que Peter Paul realizó en Italia en 1605, acá está, ¿no?, el retrato magnífico del pintor, la efigie del tercer personaje que mira de frente al pintor, sería un retrato del astrónomo. Quizás entonces 2 citas iconográficas del Sidereus en nuestro lienzo de la Vía Láctea no debieran ser tomadas por signos de un exceso de celo en nuestra exploración. Entiendo que la referencia de Rubens a los descubrimientos galileanos podría leerse de la siguiente manera. Así como los dioses antiguos adquieren su pleno sentido en el ciclo de la Torre de la Parada, cuando se los contempla en su calidad de sublimaciones de lo humano, que hacen posible el conocimiento cabal de nuestras pasiones reales, y en esto la pintura se convierte en forma visible y perenne de la comedia, así queda demostrado que la galaxia real nada tiene que ver con efusiones míticas de la leche divina, es solo un cúmulo natural de estrellas. La historia del desconcierto de Juno y del hambre arrebatada de Hércules su Mercurio, igualdad, narra un bello cuento cómico. Con esta clave galileana acometo la hermenéutica del Saturno en el ciclo del pabellón real. Pues ¿qué es la estrella triple que dejan ver las nubes en el fondo del cielo tras la figura del dios feroz que devora al niño? Paolo Gallucci nos esclareció al respecto en ocasión de una espléndida muestra organizada en el Palazzo Strozzi de Florencia. El astro pintado por Rubens es el planeta Saturno, tal cual lo describió Galileo, ya en una carta dirigida a Belisario XX el 30 de julio de 1610. El sabio volvió sobre el punto en septiembre de 1614, cuando escribió sobre lo que él llamaba el triplicado Saturno. Insistió 2 años más tarde en una misiva al príncipe Cesi y publicó por fin el resultado de sus observaciones del planeta lejano en el Ensayador de 1623, un libro que Rubens pudo haber conocido. ¿Por qué no pensar que también en el Saturno nuestro artista quiso representar la contradicción entre la sublimidad cruel del mito y la realidad de un objeto en el cielo, entre la imaginación alucinada y temerosa y la búsqueda liberadora de la verdad? Como quiera que fuese, la simultaneidad de esos horizontes produce un choque del que se precipita una plétora de sentidos posibles. Esto es, induce una situación existencial en la que, de acuerdo con Helmut Plessner, solo nos cabe reír a carcajadas. Plessner dice que la risa
se desencadena cuando los significados son mucho más de los que podemos imaginar, en tanto que el llanto se precipita cuando no hay ningún significado en aquello que vemos o que experimentamos. Para terminar, es necesario preguntarse acerca de la recepción que tal vez tuvieran las obras de la Torre de la Parada por parte de sus destinatarios principales, el rey Felipe y su corte. ¿Acaso el monarca y los nobles que lo acompañaban en la casa poseían la cultura y la agudeza necesarias para desenredar una trama tan compleja de significados e intertextualidades como la que hemos sugerido en la exposición de hoy? Los trabajos de Javier Portús, uno de ellos expuesto en este mismo ciclo de conferencias organizado por la Fundación en los años 2008-2009, han demostrado que las obras de Tiziano, Rubens y Velázquez en la Colección Real de Madrid fueron acogidas y celebradas precisamente por la complejidad de citas y referencias mutuas que las unieron en una trama laberíntica y casi inextricable de sentidos. Las pruebas aportadas por el colega Portús son precisas, bellas, abrumadoras. Los monarcas comitentes y compradores de aquel corpus, la nobleza, los poetas e intelectuales que lo conocieron y los artistas que lo ejecutaron, Rubens hoy para nosotros, de seguro pasaron momentos divertidos frente a buena parte de los cuadros mitológicos en la Torre de la Parada. ¿De qué modo y por qué lo hicieron? Es lo que intentamos dilucidar en estas cuartillas. Me temo que a pesar de mis esfuerzos, hubiera sido mucho mejor oír aquellas risas para estar seguro. Pero eso es algo que ni siquiera historiadores más sagaces que yo, y hay cientos, serán capaces de lograr. Muchas gracias.